Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. El CREA Región Santa Fe Centro desarrolló una capacitación teniendo en cuenta la próxima campaña de siembra de granos gruesos. El ingeniero agrónomo Lautaro Haidar, asesor del CREA, se refiere al tema. Yo soy asesor del CREA San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano. Hace poco tuvimos una jornada de actualización técnica a nivel de la región, de los 10 CREAs que integran la región CREA Santa Fe Centro. Fue una jornada que con esto de la pandemia se desarrolló de forma virtual, como se habitúa ahora, antes eran presenciales. Y en esa jornada ya hemos charlado contigo de que estuvimos hablando de por qué sembrar maíz temprano, por qué sembrar maíz tardío, cómo habíamos seleccionado los ambientes, la densidad de plantas, la nutrición. Otro bloque tuvo que ver con la calidad de siembra, donde veíamos, por ejemplo, que en sembradoras que tienen una colita de castor de teflón que va pisando la semilla, cuando eso no funciona del todo bien y a veces hay suelos húmedos, corre las semillas y termina generando un efecto perjudicial en el distanciamiento entre las plantas, y también presentábamos ahí que hubo diferencias de 5 quintales por haberle sacado esa colita, en definitiva, por haber trabajado en una mejor distribución de plantas. ¿5 quintales para arriba o para abajo? 5 quintales para arriba, sin la colita de castor, o sea, habiéndole sacado un aditamento que tenía la máquina que no funcionaba del todo bien. No digo que vaya a ocurrir en todas, pero sí a lo que hacemos referencia es a estar sobre el cultivo, a medir la distribución de plantas que tenemos, y sabemos que el maíz es el cultivo que más paga por una distribución correcta de plantas. Entonces, si lo que vemos a campo no nos gusta y logramos mejorarlo, en este caso en Clusella, fueron 5 quintales. Para conectar eso con el negocio, si pensamos que trabajamos por una agricultura en los últimos años de $80 de resultado por hectárea, después de haber pagado todos los insumos, las labores, el alquiler y los gastos fijos de la empresa, 5 quintales de maíz pueden ser entre $50 y $60 dependiendo de la distancia del puerto donde uno esté. Entonces, prácticamente el 60 o el 70% del resultado económico anual. Bien, yo hablaba del impacto en la distribución. Por favor, que no se malentienda, no decimos que la colita de castor sea algo que hay que sacarlo. Yo cuento que en una máquina que tenía el inconveniente que no podían lograr buena distribución, se pusieron a trabajar sobre la máquina y descubrieron que sacando la colita de castor, en ese caso, tuvieron mejor distribución. Hay muchas máquinas que tienen una rodita pisagrano. No soy especialista en maquinaria. Sí tengo claro que en maíz hay que lograr una buena distribución de plantas. Y ahí tuvimos ejemplificado que con una mala distribución de plantas perdimos 5 quintales por hectárea, que equivale al 60% del resultado por el cual uno trabaja en el año. Con lo cual, parece un factor de detalle, puede serlo, pero el detalle es lo que hace la construcción de rendimiento en maíz. El otro tema era cuando vamos a hablar de negocio y pensando en la campaña 2021, donde tenemos un escenario país complejo que genera dudas. El maíz es un cultivo que lleva más inversión que el cultivo de soja, ¿sí? Por la bolsa de maíz, por el fertilizante. Entonces hicimos un análisis de los últimos 10 años de gestiones cerradas, cuál era la competitividad en resultado de cada cultivo, donde valorizamos
el resultado económico tal cual lo medimos, y después lo que medimos, como tenemos registros lote a lote, de cuánta fertilizante se le aporta y de cuánto rinde, hicimos un balance de nutrientes. Entonces, mirado a nivel rotación, lo que vimos es que hay aproximadamente 2 quintales de soja por hectárea que están formando parte del resultado y que tiene que ver con nutrientes que no se están terminando de reponer. O sea, hay una parte importante del resultado de los cultivos que tiene que ver con nutrientes que nos estamos tomando una licencia y eso no es para toda la vida. Entonces, un foco importante es midamos los resultados de los cultivos reponiendo los nutrientes, porque cuando hacemos ese ejercicio vemos que el maíz es una alternativa competitiva respecto de soja, porque en la próxima primavera o vas a tener maíz o vas a tener soja en la mayoría de los campos, no te habrá sorgo o girasol, pero los cultivos mayoritarios son maíz y soja. Y en la otra mirada que hacíamos es en una serie de casi 20 años, de los 10 CREAs de la región, cómo rinde la soja con antecesor maíz o con antecesor soja. Y ahí veíamos que tenemos 3 quintales más de soja por hectárea que se siembra sobre maíz respecto de la soja que se siembra sobre soja. Esos son $70 por hectárea de resultado, prácticamente el resultado por el cual mucha gente trabaja en el año. Entonces hacíamos la referencia de tener una mirada de mediano plazo. Y hoy hay muchos productores que no pueden hacerlo porque están desfinanciados y no tienen crédito y las tasas de interés son altas. Pero la realidad también es que hay muchos productores con los cuales venimos trabajando para construir empresas sólidas, que estén sin deudas, que estén bien financiadas, que sí pueden mirar el mediano plazo. Y Argentina, si miramos los últimos 10 años, siempre hay un motivo que nos lleva a mirar el corto plazo. Entonces, cuando vos acumulaste 10 años de decisiones de corto plazo por mirar solo el corto plazo, podés tener un suelo que tiene menos materia orgánica, que tiene menos nutrientes, que tiene menos capacidad productiva, con lo cual tiene menos capacidad de generar negocio. O vos gestionás siempre en el corto plazo, pero podés hacerlo mirando el mediano plazo. En esa mirada, en 10 años, podés tener un suelo que tiene más materia orgánica, que tiene más fósforo, que almacena más agua, que tiene más vida, porque hiciste un buen manejo, y por lo tanto te da mucho mejor resultado económico. Entonces una es, miro solo la coyuntura de corto, y me quedo dando vuelta en un círculo vicioso, y otra es, tengo una mirada de mediano plazo, mido lo que estoy haciendo, tengo una buena rotación porque pude armar un esquema de empresa sólido, sin deudas, con un manejo financiero de las inversiones a mediano plazo, y ahí puedo sembrar tranquilamente maíz porque me está potenciando mi sistema. Continuamos con este programa especial con integrantes del CREA Región Santa Fe Centro. El productor Alejandro Baudino, vocal regional de la Comisión Nacional, se refiere a distintos aspectos de su actividad. Por su parte, el ingeniero agrónomo Leonardo Bellini presenta información sobre el cultivo de trigo. Estamos representando una institución CREA que tiene una sede central en Buenos Aires y está compuesta por 18 regiones y bueno, a raíz del tema del COVID-19 nos tuvimos que reconvertir. Esta institución está por cumplir 60 años y siempre las actividades se han hecho presenciales y a partir de mayo tuvimos que reinventarnos y aplicar toda la tecnología como la comunicación por Zoom, por Google Meet y demás plataformas similares. Y al principio es como un cambio de paradigma. Mucho nos costaba aceptarlo porque veníamos acostumbrados de muchos años de reunirnos, compartir mates, charlas.
y la única opción que tuvimos era de esta forma virtual. Y con el poquito tiempo nos fuimos adoptando esta tecnología, tal es así que el único inconveniente que le fuimos encontrando es la conectividad y empezamos a encontrar muchas virtudes. Las reuniones grupales fueron más numerosas, gente de más distancia, de 200, 300 kilómetros, que antes costaba superar los 100 kilómetros, viajar. Así que bueno, de a poquito nos fuimos convenciendo de los más jóvenes y así ahora últimamente se están convenciendo los más de años de trayectoria en la institución. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, pudimos sortear este gran crisis. El movimiento CREA tiene organizado, digamos, comisiones para trabajo, por ejemplo, tiene una comisión en lo que respecta a lechería y tiene una comisión en agricultura, que bueno, en este caso yo soy el presidente ahora de la comisión. La comisión estamos trabajando, lo que hacemos es generar información para, digamos, los miembros que están siendo compuesta, la comisión es compuesta por representantes de cada región. En nosotros, la región de Santa Fe Centro son 10 subregiones, vamos a decir, donde hay 10 grupos. Son 10 grupos CREAS que conforman nuestra región. Entonces, un representante de cada región va y compone la comisión, que en este caso es la de Agricultura. Entonces, es la forma que tenemos de intercambio de lo que nosotros como comisión se va generando y cada representante va, digamos, va siendo de interconector con cada grupo, vamos a decir. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la región hacemos lo que es ensayos de variedades de trigo, de híbridos de maíz. Ya tenemos por lo menos 10 años más o menos en esos, trabajando de ese tipo de ensayos, en soja, y también haciendo ensayos sobre cuestiones de herbicida y control de malezas. Yendo a la parte más productiva, contanos dónde estás desarrollando tu actividad y en estos momentos precisamente cómo están los cultivos a los cuales vos como empresa agrícola te estás dedicando. Yo estoy en la región de San Carlos, yo soy de San Carlos Centro, acá en una región más o menos a la mitad de la altura de Santa Fe, ¿no? Si por ahí el que no conoce. Pero la verdad que estuve hablando con otros colegas que por ahí veían que estaba un poco seco en algunas regiones o estaba un poco desparejo el tema de la humedad para lo que es toda la producción de trigo, cultivo de trigo, que por ahí estaban habiendo distintos estados, un poco de sequía, haciendo falta un poco de agua. Acá en la región tuvimos algunos chaparrones que, digamos, nos vienen bien para ir, digamos, manteniendo un estado aceptable. O sea, en sí la región, lo que hoy es la siembra de trigo, está bien en un estado inicial, pero en un buen estado, vamos a decir, en promedio. En general está bien. Hubo una lluvia que por ahí atrasó un poco lo que fue la siembra de los grupos cortos, que por ahí uno trata siempre de terminar antes del mes de junio, y bueno, y se estiró un poquito más la siembra a los primeros días de julio, pero bueno, eso no es tanto problema. Y por ahí lo que se está viendo es un poco ahora el tema de las enfermedades, que algunas variedades por ahí más susceptibles hay que monitorearlas de cerca porque podés empezar a tener alguna enfermedad, como el año pasado que fue bastante grave el tema de las enfermedades y bueno, demandó demasiados controles químicos y demás, que eso obviamente hacen demasiados costos, pero en general fue un poco un pequeño retraso en la fecha de siembra, pero por humedad, que digamos hasta favorable después, y bueno, y controlar un poco las enfermedades de seguir de cerca. ¿Ya se ha presentado o se puede prever alguna o hasta el momento no hay nada
declarado, digamos así. Y a veces puede haber mancha amarilla en algunos lotes donde si tenían rastrojos de trigo de años pasados, puede haber alguna, pero es muy leve y todavía no afecta el cultivo. El monitoreo es fundamental. Sí, fundamental, fundamental. Llevar de cerca los lotes y para que no te escape ningún problema, te aparezca de repente. Iniciamos este último bloque con asesores del CREA Región Santa Fe Centro. En primer lugar, el ingeniero agrónomo Leonardo Bellini considera temas vinculados a los cultivos de cobertura. Por último, la ingeniera agrónoma Doria Turchi convoca una capacitación virtual el jueves 20 de agosto desde las 8:30 horas sobre escenarios empresariales. La región estamos llevando ensayos también de cultivos de cobertura, que en realidad ahora le decimos cultivos de servicio, porque un servicio es la cobertura, otro servicio es el control de maleza, otro servicio es oxigenar el suelo, etc. Entonces, estamos diciendo cultivos de servicio. Uno de los CREAs que más lo está haciendo es el CREA Galvez, que ya tiene varios años que lo están realizando los productores. Mirá, claro, por ahí un año que si están, o sea, que tenés un poco, vos hiciste el cultivo de cobertura, te tomó agua y después, bueno, se te viene un año muy seco y tal vez te pase alguna factura en la producción. Pero todo eso se está evaluando también para que, digamos, a veces uno teniendo el lote sin cultivo, en barbecho, que se llama, también tiene pérdida de humedad. Entonces, en vez de dejarlo que se pierda esa humedad, con un cultivo de cobertura, por eso evaluando los distintos tipos, ver cuál de ellos consume más, menos humedad y cortarlos en el momento adecuado para que no repercuta en el próximo cultivo. Leonardo, por último, y teniendo en cuenta la zona donde vos estás trabajando, San Carlos Centro, y en el caso tuyo, vos sos productora agrícola, pero me imagino que hay tambos en esa zona y también producciones ganaderas de carne. Y teniendo en cuenta este tema de las rotaciones y las producciones agrícolas y ganaderas, esos cultivos de servicio, los productores dedicados a la ganadería, ¿lo utilizan con animales o lo dejan? ¿Cómo es la experiencia que tienen por allí? No, obviamente se aprovecha en una explotación mixta, el uso de esos forrajes es súper aprovechables, se puede hacer hasta heno, se puede hacer, digamos, distintas alternativas, obviamente el pastoreo. Mira, te comento justo una que hoy, o ayer en realidad, estuvo comentando uno de mis colegas de mi mismo grupo, de Humberto, que ellos están haciendo un Melilotus y después en el invierno y después siembran un maíz tardío detrás. Hacen pastoreo de ese mismo Melinotus, lo dejan semillar y después hacen un maíz detrás donde el Melilotus le aporta nitrógeno para la fertilización. Y como lo dejan semillar, al otro año le vuelve sin siembra el Melilotus nuevamente y vuelven otra vez a hacer esa cadena. Doria, hemos visto dos productores orgullosos de ser miembros CREA. Sí, es muy lindo. Yo hace 10 años que los acompaño como coordinadora de la técnica de la Comisión de Agricultura de la región Santa Fe Centro y, y es muy emocionante ver cómo uno ve la evolución de las empresas, cómo ve cómo va creciendo el empresario, incluso temas nimios, pero yo recuerdo a una criatura de 8 años que me ayudaba a colgar banderas en los eventos y hoy me lo cruzo en la UNL, en la facultad. Y yo decía, ¿dónde están todos esos años? Pero no han pasado en vano, no han pasado en vano y no van a pasar en vano.
esta es una forma de trabajar en la que todos nos enriquecemos y se nota. Nos estamos reconvirtiendo en la forma en la que estamos trabajando. Todas las actividades de capacitación que mencionó también Leonardo desde la comisión se están llevando de manera virtual, a cabo de manera virtual, lo cual también exige un cambio de paradigma, de formatos, no solo de contenidos, sino de cómo los presenta uno. Pero también uno se va dando cuenta de que el público que lo está escuchando está en todo el mundo y no está en el aquí y ahora. Para los que somos ya un poco grandes es raro decir, bueno, estoy hablando ahora y esto va a quedar grabado y me van a ver y por YouTube va a haber 150 personas más y no solamente en el ámbito en donde se grabó, sino gente que tuvimos, por ejemplo, reuniones de capacitación que se hicieron hasta ahora con gente asistentes de Bolivia o asistentes de La Pampa, y vos decís, sí, te está escuchando mucha más gente de la que uno se puede imaginar. Venimos haciendo los ensayos se llevan de manera a cabo normal, con mucha presencia local del equipo de ensayistas que tiene la región, que ellos se mueven poquito y están siempre sobre los sitios atendiéndolos, pero la cuestión de capacitaciones sí tuvo que reconvertirse y venimos haciendo todas las jornadas y todos los talleres que se venían haciendo tanto en agricultura como en lechería de manera virtual. El mes pasado hicimos un análisis de campaña y de manejo de maíz. Para agosto, Comisión de Agricultura toma también los temas empresariales y para el 20 de agosto, de paso, aprovechamos y los invitamos a todos a que se inscriban. De manera virtual, una jornada sobre temas empresariales. Básicamente, analizar escenarios y comentar herramientas y posibilidades de análisis que tiene una empresa ante distintos escenarios.